este video hablaremos del Model Checking con NuSMB, resolviendo el problema de la travesía de lobo, oveja y repollo. NuSMB. NuSMB es un sistema de verificación basado en modelos. Con esta herramienta podemos construir modelos formales de máquinas de estados finitos y evaluar dichos modelos para comprobar su funcionamiento. El sistema devuelve verdadero si la propiedad a comprobar es cierta, y en caso que no sea cierta, devuelve una secuencia válida de estados en la que se demuestra que la propiedad es falsa. El problema que estamos viendo es la travesía del lobo, la oveja y el repollo. Este problema consiste en que un granjero debe transportar un lobo, una oveja y una bolsa de repollo de un lado de un río al otro lado del río, en un bote, el cual solo puede contener un elemento a la vez, además del granjero. También se debe considerar que la oveja no puede estar sola con el lobo porque el lobo se comería a la oveja. Tampoco la oveja puede estar sola con el repollo porque si no la oveja se comería el repollo. Habiendo dicho esto, vamos a proceder a la solución del problema. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer es llevar a la oveja al otro lado del río. De lo contrario, se comería el repollo. El segundo paso es que el granjero regrese solo. En el tercer paso vamos a llevar al lobo, pero tenemos que llevar a la oveja de vuelta porque si no sería comida por el lobo. En el quinto paso llevamos el repollo porque la oveja está en el otro lado del río y podría comerse el repollo. En el sexto paso el granjero regresa solo y en el último paso la oveja estaría yendo con el granjero para finalmente estar todos en el mismo lugar. La implementación. Para la implementación vamos a tener 4 variables principales que son la localización del granjero, la localización del lobo, la localización de la oveja y la localización del repollo. Cada uno va a poder optar por dos valores que son el lado 1 y el lado 2. El lado 1 representa al lugar de partida y el lado 2 representa al lugar hacia el que se van a dirigir. También tenemos las variables hacer y tomar. Estas pueden tomar en el caso de hacer que el granjero esté pensando, que el granjero esté cruzando y finalmente cuando ya hayan cruzado todos. Y tomar donde el granjero puede o tomar a nadie, o tomar al lobo, o tomar a la oveja, o tomar al repollo. Vamos a tener a las 4 variables inicializadas en el lado 1, es decir, desde el lugar de partida, y a la variable hacer con el valor de pensar y el granjero tomando primero a nadie. Luego tenemos la función next, en la cual vamos a tener la acción del granjero. Si es que la acción del granjero es cruzar, entonces el granjero, dependiendo del lado en el que esté, va a dirigirse al otro lado. Simplemente va a tomar el lado al que se va a ir. Luego tenemos a la siguiente función next, la cual va a comprobar si todas las variables están en el lado 2, es decir, si ya han llegado a su destino, entonces significa que ya todos han cruzado. Asimismo, el siguiente de la variable tomar, se va a dar para 3 casos diferentes. Considerando que para la variable tomar solo podemos tomar al lobo, a la oveja o al repollo. El primer caso, si nuestra variable hacer está en pensar o pensando y la locación del lobo es igual a la locación del granjero, entonces toma el lobo. En el caso de que, la variable va a estar hacer siempre va a estar en pensar, entonces en el caso de que la locación de la oveja y la locación del granjero sean iguales, va a tomar a la oveja y lo mismo para el repollo. Para calcular el siguiente de la locación del lobo, se tiene que tomar en cuenta que la variable hacer tiene que estar en cruzar
y la variable tomar tiene que estar en lobo, para así poder cruzar el lobo de un lado al otro. Y esto, bueno, claro, no, el granjero siempre se está moviendo, entonces también tenemos que mover la posición del granjero. Entonces calculamos el siguiente de granjero, que ya vimos que si está en el lado 1 se va a ir al lado 2, y lo mismo va a pasar con el lobo. Es exactamente igual para la alocación de la oveja. La variable hacer tiene que estar en cruzar, la variable tomar tiene que tener el valor de oveja, y se calcula el siguiente de granjero, de la alocación del granjero, y bueno, no nos cambia la alocación de la oveja. Exactamente lo mismo para la alocación del repollo. La variable hacer tiene que estar en cruzar, la variable tomar tiene que estar en repollo, y se calcula la siguiente posición del granjero y se cambia la posición del repollo. Para ejecutar el query de la parte final hacemos uso de CTL, de una especificación CTL, que en este caso estamos usando la especificación para no hay camino en el que todos estén del otro lado del río. Además, el repollo nunca está solo con la oveja y la oveja nunca está sola con el lobo. Bueno, entonces estamos diciendo que no existe un camino en el que la alocación del granjero, y la alocación del lobo sean diferentes, y la alocación del lobo sea diferente a la alocación de la oveja. Y también que si la alocación del granjero es diferente a la alocación de la oveja, entonces la alocación de la oveja es diferente a la alocación del repollo. Esto para asegurarnos que la oveja no se va a comer el repollo o el lobo no se va a comer a la oveja, no se van a estar solos. Y esto también tenemos que llegar a la condición final, que sería que todos estén del lado 2, tanto el granjero, el lobo, la oveja y el repollo. Como sabemos, NuSMB trabaja a base de contraejemplos. Entonces estamos diciendo que no existe esta solución, pero como sabemos, para el problema sí existe una solución. Entonces, al decir que no existe, nos va a dar que esta especificación es falsa, por ende nos va a dar el contraejemplo y así obtenemos la solución. Resultados. Bueno, con el uso de NuSMB ejecutamos el código ya descrito. Entonces, como vemos acá, nos devuelve que la especificación es falsa. Entonces nos va a dar un trace type, un contraejemplo en sí. El contraejemplo va a ser la solución o una de las dos soluciones presentes para el problema. Empieza en un estado 1, donde todos están en el lado 1 del río, en sí, no el granjero, el lobo, la oveja, el repollo. Y la variable hacer está en pensar, como que pensando, y la variable tomar está en nadie, pues no, o sea, no ha tomado a nadie todavía. Entonces, el siguiente estado va a ser que hacer cambia a cruzar y va a tomar a la oveja. Entonces, eso quiere decir que, como ya dijimos, el granjero siempre se va a estar moviendo de un lado a otro lado, porque el granjero siempre tiene que estar manejando el bote, el barco. Entonces, va a cruzar al otro lado con la oveja y también el granjero va a cruzar al otro lado. Entonces la alocación del granjero va a estar en el lado 2 y la oveja va a estar en el lado 2. Hacer cambia a pensar y tomar está en nadie. Como estado 4 nos hace hacer va a estar en cruzar, y como tomar está en nadie, entonces solo el granjero va a regresar del lado 2 al lado 1 y hacer va a estar en la variable hacer va a estar en pensar. Para el estado 6, hacer cambia a cruzar y tomar toma el variable de lobo. Entonces esto quiere decir que el lobo va a cruzar junto con el granjero al lado 2 del río. Como vemos acá, el granjero, la alocación del granjero está en el lado 2 y la alocación del lobo está en el lado 2. La variable hacer va a estar en pensar y la variable tomar va a estar en nadie, en vacío. Como estado 8 tenemos cruzar. La variable hacer va a estar en cruzar y la variable tomar va a tomar a oveja. Esto quiere decir que la oveja va a regresar al lado 1 junto con el granjero. Entonces se actualiza la variable, la alocación del granjero va a estar en el lado 1 y la oveja va a estar en el lado 2. El que se ha quedado por ahora en el lado 1, en el lado 2 es el lobo en sí. Entonces la variable hacer va a estar en pensar, la variable tomar va a estar en nadie. Como estado 10 tenemos que la variable hacer cambia a cruzar y la variable tomar toma el repollo. Eso quiere decir que en el siguiente estado el granjero va a pasar con el repollo al otro lado. Entonces el granjero pasa del lado 1 al lado 2 y el repollo también pasa del lado 1 al lado 2. Y la variable hacer va a estar en pensar y no va a tomar a nadie. Siguiente estado
hace que hacer se ponga a cruzar. Entonces eso quiere decir que como tomar no tiene ninguno, el granjero va a pasar solo al lado 2. Ahora, en el estado 13 el granjero está en el lado 1 y hacer está en pensar, la variable hacer. Entonces para el estado 14 la variable hacer se pone a cruzar y la variable tomar toma la oveja. Esto hace que el granjero junto con la oveja pasen al lado 2 y hacer, bueno, queda en pensar y tomar queda en nadie. Entonces esta sería la solución al problema porque ya todos se encuentran en el lado 2. Conclusiones. Bueno, como ya vimos, NuSMB es una herramienta poderosa para lo que es el model checking y también para demostrar que si existe una solución para un problema propuesto, se hizo uso del contraejemplo, ¿no? Como vimos, NuSMB se ayuda en sí del contraejemplo para darnos una respuesta. Entonces nosotros le mandamos una especificación que decía que no existe un camino en el que todos hayan pasado al lado 2 y que la oveja no se haya comido al repollo o que el lobo no se haya comido a la oveja. Entonces le mandamos eso y NuSMB nos devuelve un contraejemplo porque si existe ese camino, entonces nos da en sí la respuesta. Y CTL nos ayuda a formular la especificación en lógica temporal para posteriormente ser evaluada por NuSMB.